Con cuánta alegría nuevamente estoy con ustedes y disfrutando, por supuesto, aquí estos momentos de nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida a este momento tan especial, tan extraordinario. Sean bienvenidos. Padre Celestial, en este momento suplicamos tu poder. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente y en nuestro corazón que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Guárdanos en tus manos poderosas. En el nombre y en los méritos sacrosantos de Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento: con la ayuda divina podremos vencer a Satanás. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 15:57. Es a un costo inmenso que hemos puesto en terreno ventajoso el hecho de ser liberados de la esclavitud del pecado que provocó la caída de Adán. No podremos entender el valor del alma humana hasta que comprendamos el gran sacrificio que se hizo en el Calvario para redimirla. El pecado de Adán en el Edén sumió a la raza humana en la miseria y la desesperación, pero en el plan de la salvación se proporcionó un camino para que todos puedan escapar si cumplen con los requerimientos. En virtud del sacrificio del Hijo de Dios se concedió una segunda prueba. Tenemos una batalla que pelear de la que podemos salir victoriosos por los méritos de la sangre de Cristo. Dios vio que era imposible que por nuestras propias fuerzas lográramos la victoria en la contienda. Desde la caída, la raza humana ha experimentado un debilitamiento en cada generación sucesiva, por lo que sin la ayuda de Cristo no podremos resistir el mal de la intemperancia. Cuán agradecidos debiéramos estar de contar con un Salvador que aceptó de poner las investiduras reales de su manto y su trono para revestir de humanidad su divinidad y llegar a ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Cuando Jesús fue bautizado por la mano de Juan, el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó al precioso Salvador, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Después del bautismo de Juan en el Jordán, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo comenzó la obra de redención en el preciso lugar donde comenzó la ruina de la raza humana. Y el futuro bienestar del mundo depende de la batalla librada por el príncipe de la vida en el desierto. Gracias a Dios que Él salió victorioso en el mismo terreno en que Adán fue derrotado y redimió su desgraciado fracaso. Satanás se retiró del campo de batalla derrotado. Esta victoria nos garantiza que por la ayuda divina podemos salir victoriosos en nuestro conflicto con el enemigo. Satanás consideró que todo poder de este planeta caído estaba en sus manos, pero en Cristo encontró a alguien capaz de resistir sus tentaciones. Las palabras de Cristo son: «Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí». Ahora la pregunta es: ¿tomaremos ventaja de la situación y saldremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Manuscrito 26, año 1887. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Padre Celestial, gracias por esta bendita esperanza. Gracias por los méritos gloriosos de Cristo Jesús. Si algo y en algo nos podemos gloriar, es en tu victoria, amante Jesús. Gracias, amoroso Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.